Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Apasionantes, en la que comentamos biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. Hoy vamos a tratar un santo que es bastante conocido y sobre todo por la gran fiesta que conlleva su celebración, el día 17 de marzo. Sobre todo en ámbitos anglosajones, empezando por supuesto, el país irlandés, ya que es patrono de Irlanda, pero también, obviamente, por la migración que hubo de irlandeses a los Estados Unidos de América, pues se ha universalizado, ¿no?, su celebración, y veremos algunos aspectos de por qué bueno, pues hay algunas simbologías que se atribuyen también a la celebración del día de St. Patrick's Day, San Patricio, y bueno, pues otros símbolos que de primeras parecen no tienen nada que ver. Comenzamos entonces con la figura de este personaje que vive a lo largo del siglo IV y V, ¿de acuerdo? Nace en el año 385 en la antigua Britania. Nace muy cerca del Muro de Adriano. Para que nos situemos, pues he seleccionado esta imagen del Muro de Adriano, es un muro que construye el emperador Adriano, emperador de Roma. Bien, esta época se dice, o por los historiadores se comenta, ¿no?, que es pues también de las más gloriosas de Roma, después del emperador Trajano, el emperador Adriano, posteriormente, bueno, pues en el siglo II, hasta llegar a luego su posterior decadencia en el siglo III. Bien, pues en el muro de Adriano es un muro que construye este emperador para tratar de protegerse de los envites de este pueblo que era bastante peleagudo y guerrero, que eran los pictos, que vivían en el norte de Britania. Los romanos, recordad, que habían llegado al Reino Unido, que todavía obviamente no era Reino Unido, sino lo que llamaban Britania, y se habían ido asentando y bueno, pues yendo hacia el norte, pero con continuas guerrillas contra, como decía, estos pueblos de los pictos. Entonces, fijaos, ¿no? El emperador Adriano construye un muro de costa a costa, un muro impresionante de 117 kilómetros para contener a los arreones de este pueblo, ¿de acuerdo? De este pueblo bárbaro. Recordad que el término bárbaro para los romanos es extranjero, todo el que no fuera romano era bárbaro. Y de ahí, bueno, pues se ha ido luego modernizando. Bien, pues esta es la circunstancia más o menos, el contexto en el que nace nuestro personaje, ¿de acuerdo? En el año 385, bueno, pues un ciudadano britano. Bien, Patricio se cuenta, porque es cierto que los datos biográficos de este personaje se entremezclan con otros de otra persona que se llamaba Paladio. Este Paladio fue un misionero que fue a predicar a Irlanda, al cual también nombraron obispo en el siglo V, más o menos. Y también se le llamaba luego Patricio, por lo tanto, hubo luego, a lo largo de los siglos, para reconstruir la historia de este personaje, confusión y un poco se entremezclan los hechos de uno con el otro. Por tanto, se podría decir casi que este personaje es un compendio de los dos, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el Patricio original, pues tendríamos que decir que se dice que fue raptado a los 16 años por unos piratas y fue vendido a los irlandeses. De modo que luego él pasa unos 6 años allí como esclavo hasta que se escapa de nuevo a Britania, pero después pues ya cristiano convencido, católico convencido, pues católico, bueno, todavía no, porque no ha habido esta separación, pero bueno, cristiano, él tiene la intención de evangelizar a aquellos a los que, bueno, había sido vendido como esclavo, ¿no?, a los irlandeses. Por tanto, él viaja en el año 432 y bueno, pues funda esta primera abadía en Armagh, que he puesto una imagen de esta zona. Como veis, se construyó, supongo que sobre la abadía, no estoy seguro porque no he estado, pero por la pinta la verdad es que parece un sitio maravilloso al que visitar. Veremos a ver si tenemos la oportunidad de ir algún día, pero bueno, pues en este sitio construye la primera abadía y luego la que va a ser un poco abadía central de toda la evangelización de Irlanda. Bueno, es nombrado obispo en este sitio.
Él va convenciendo poco a poco, parece ser que tiene unas buenas dotes oratorias a todos los jefes tribales de la zona. Y va convirtiendo al cristianismo a todos estos jefes y, por tanto, en esta época, si el jefe se convertía, pues se convertían toda la población. Por tanto, Irlanda pues va poco a poco siendo evangelizada gracias a este personaje. De hecho, incluso, bueno, están guerreando estos pueblos irlandeses contra los britanos y a los britanos les amenazaba con el infierno, esos britanos que iban atacando a los pueblos irlandeses si no dejaban de atacarles, ¿no? En esta época fue nombrado también obispo, ¿no?, en la zona de Irlanda. Bien, a este personaje se le atribuyen, como hemos dicho, se van mezclando con el otro personaje que decíamos, Palladio, y con hechos sobrenaturales, que, bueno, pues un poco un santo que acaba siendo un poco milagrero casi, porque se mezclan episodios también bíblicos con también hechos de leyendas paganas irlandesas, de la tradición irlandesa, y se juntan hechos en este personaje. Por ejemplo, se dice que con su cayado, bueno, pues expulsó a todas las serpientes de la isla, ¿no? Bueno, nunca ha habido serpientes en Irlanda, no se sabe si por la intercesión de San Patricio, que por eso no hay, o que nunca había habido, ¿no? Pero bueno, el caso es que se dice, ¿no? Esto es uno de los hechos que se cuentan de San Patricio. También, por ejemplo, hay otro muy chulo que dice que él con tocar el hielo se fundía, o también se decía que se convertía el hielo, él era capaz de convertir el hielo en leche o mantequilla. Bueno, muy útil, la verdad. Y luego también se comenta que él en una ocasión hacía un hoyo en la tierra para mostrar las llamas del purgatorio. Bueno, a través de esta leyenda él se convirtió un poco en el patrón, no el patrón, pero sí una figura que iba a juzgar en el purgatorio a todos los irlandeses. Bueno, son hechos que se comentaban un poco o que se han ido entretejiendo con, bueno, pues todos los hechos suyos biográficos, ¿vale? Bien, además, bien, es un santo que muere finalmente en el siglo V, en el año 461, en Irlanda, por supuesto, de donde ya termina todas sus funciones y su vida. Entonces, ¿qué tienen que ver toda esta simbología cuando vemos el día de St. Patrick's Day, ¿no? Celebramos el día de San Patricio, bueno, pues lo vemos quizá en España o Hispanoamérica algo menos, pero bueno, todas estas tradiciones ya se universalizan, ¿verdad? Estas festividades. Entonces vemos, bueno, pues la gente vestida de verde, con el símbolo del trébol, la cerveza, este personaje que vemos ahí que es el leprechaun, ¿no? El leprechaun. Bueno, pues, ¿qué tienen que ver con la figura de San Patricio? Bien, se decía o se le atribuye a San Patricio la predicación o la explicación de la figura trinitaria, de la Trinidad, con el shamrock. El shamrock era el término irlandés para denominar al trébol de 3 hojas. Por eso se decía que San Patricio explicaba la Trinidad con la figura del trébol, en el que cada una de sus hojas era un todo en una persona, ¿no?, que era la divinidad. Bueno, entonces esta atribución a San Patricio se convierte también en el patrono de Irlanda por la importancia que tiene su biografía, pues también el nacionalismo irlandés coge esta simbología del trébol como parte, pues, para simbolizar un poco, ¿no?, el patriotismo irlandés. Además, obviamente, es cierto que de primeras se coge, o de primeras, en realidad, el color que simbolizaba un poco también la figura de San Patricio era el azul, o la festividad de San Patricio, pero al coger esta simbología concreta del trébol, pues se convierte también el propio color, el color verde del shamrock, para bueno, simbolizar esta tradición en su persona, ¿no?, de San Patricio.
Además, también es costumbre, ¿no?, esto de beber mucha cerveza en su día. ¿Por qué? Bueno, curiosamente, la festividad de San Patricio, que se celebra el día de su muerte, si no recuerdo mal, el día 17 de marzo, pues cae en mitad de la Cuaresma. Entonces, en la Cuaresma, como es una celebración católica, cristiana, los que celebran esta festividad, preparándose para la Semana Santa, bueno, pues tienen que ayunar. Por lo tanto, a los niños no se les permitía tomar dulces y a los adultos, pues se tenían que dejar de tomar alcohol, ¿vale? Como símbolo de ayuno. Hacían un paréntesis, los irlandeses hacían un paréntesis este día, 17 de marzo, de camino a la Cuaresma, como un día de gran celebración, celebrando este santo, pues bebiendo mucha cerveza, ¿no? Como decía, como paréntesis de camino a la Semana Santa en esta época de Cuaresma. Y luego, por último, en la figura del leprechaun, bueno, pues esta también es mezcla con la tradición más de las leyendas de tradición irlandesa, ¿no? Que sería este duendecillo que, así como de primeras no tiene relación directa, ¿no?, con la figura de San Patricio, pero bueno, pues este duendecillo que al pie del arco iris guarda un tesoro, ¿no?, que va almacenando de monedas de oro, y bueno, pues así un poco un duendecillo juguetón y demás, que por supuesto visten de verde en conexión con lo que hemos comentado ya del color verde, ¿no?, de la festividad de San Patricio. Esto se hizo muy fuerte, esta festividad, en contraposición al anglicanismo que se vivía en el resto del Reino Unido, muy, ¿no?, muy fuerte, pues eso, contrastando un poquito el orgullo católico de la celebración de esta festividad de San Patricio, ¿no? O sea, como patrón de Irlanda, como simbolismo del catolicismo irlandés frente al anglicanismo, pues, más británico, ¿no? Bueno, por ello se convierte en una figura importantísima el obispo San Patricio frente a la lucha, como decíamos, contra el anglicanismo. Bueno, pues espero que hayáis aprendido algo, que os haya gustado esta figura, creo que es muy interesante, tanto sus datos biográficos como algunos detalles anecdóticos de su celebración, que es muy conocida. Y nada, nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego.